Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Paula Vanessa. El día de hoy me encuentro realizando las entrevistas requeridas en la guía. Me encuentro con los participantes Tania, Luis, David, Doris y Liz. Buenas tardes para todos. Quiero hablar sobre la primera pregunta, sobre la violencia. Paso a contarles sobre la ubicación primero que todo de mi municipio, que se llama Beteitiva y que está ubicado relativamente cerca de Sogamoso, más o menos a una hora. Este pueblo es muy pequeño, cuenta con alrededor de más o menos 2.000 habitantes y su economía se basa en mayor parte de la ganadería, la minería y la agricultura actualmente. Según contaba mi papá que en la antigüedad, perdón, eh, en algunos momentos de su vida sí fue golpeado este territorio por la guerra bipartidista que se desarrolló más o menos entre 1930, 1935 y 1960, la cual también se llamó la Guerra de los Mil Días y que pues en esa época se sufrieron muchas muertes, mucha pérdida de vida. Y se dice que pues en este caso se hacían persecuciones a familias enteras por pertenecer a uno de los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, y que llegaban los contrarios a las casas a realizar saqueos y que hasta posiblemente pues llegaban a abusar y a ultrajar a las mujeres, a las esposas de los contrarios y pues a las hijas. Que contaba también mi papá que por lo general ellos a los hombres se debían cuidar mucho, ya que hasta pues la religión, la parte de esta cultura, los curas llegaban a decir que el que matara a un liberal pues se ganaba el cielo. Incluso tenían que dormir en cuevas estas personas eh, y entre ellos mismos cuidarse, tener centinelas para avisar y, y cuidar de sus vidas. Eh, Esto pues afectó a muchas familias y hasta llegaron a perder muchas amistades, incluso como les hablaba anteriormente, decía mi papá que pues muchas vidas. Todo esto por la política. Eh, que luego de este periodo tan violento que se acabó con la dictadura del presidente Rojas Pinilla, se desarrolla una armonía y una sana convivencia a nivel general, sin dejar de lado que algunas pobladores siempre pues quedaron con rencillas, ¿no? Como con ese ardor de la política. Eh, ya cuando en las últimas décadas del siglo pasado, cuando se generaron también pues las bandas de narcotráfico y las guerrillas, comenzaron nuevamente a ejercer pues problemas de orden público, orden social, pues a realizar masacres y toma de pueblos. Eh, Ahí sí, en esta población pues se sintió mucho miedo porque zozobra, ya que eh, en algunos pueblos llegaron a hacer algunos pueblos a hacer tomas guerrilleras, por ejemplo aquí en Tasco, en Socha, Socotá, Gámeza, entre otros, y pues eh, muchos por esta causa, muchos llegaron a salir del pueblo, jóvenes también, para que no los llevaran como colaboradores, como para ayudar en la guerrilla. Mm, Esto generó desplazamiento por este conflicto armado en este pueblo y pues afectó también pues a la mujer. ¿En qué sentido? Pues ya como había hablado anteriormente, en el proceso de, de que pues llegaban a ultrajar en ese entonces a las mujeres. Mm, y todo esto se da también pues por el desconocimiento de algunas normas y que las personas también no tienen
ese sentido de, de educación, de pertinencia en las casas, en sus hogares. Eso es por un falta de un buen nivel académico y de un conocimiento de cómo se deben tratar a las personas, ya que pues incluso en algunos hogares se comportan de esa manera y pues los que pertenecen a esos hogares toman estas causas con normalidad. Un cordial saludo para todos. A continuación hablaré sobre el conflicto armado que en mi territorio es pues Beteitiva, Boyacá. Hablando sobre la primera pregunta, entonces la guerra sí ha habitado en mi territorio, lo cuento por relatos que me han dicho mis padres y la gente antigua. Los hechos violentos es cuando pues la guerrilla se toma el pueblo, colocando afiches alusivos a su grupo armado, generando disturbios y daños a algunos objetos en el municipio. De igual manera también hubo otro caso en cual cuando pues se desplazaba la ambulancia para a atender un caso, entonces la guerrilla le quitan la ambulancia pero de igual manera pues no generaron ningún daño y luego la dejaron abandonada pues no tan lejos en el municipio que igual pues se pudo recuperar. En cuanto a mi familia, no ha afectado nada, conocidos tampoco, y no tengo conocimiento sobre que algo haya generado en mi entorno familiar. Seguimos con la otra pregunta, ¿afectó a mujeres? Pues también tuve que me contaron de que cuando pues la guerrilla se toma el pueblo, hubieron una serie de disparos en la cual pues un, un policía pues lamentablemente falleció. Entonces pues a él le cambiaría así la vida a la esposa, pues por lo que eh, mataron a su esposo. Eso sería pues lo único que podría decir sobre el respecto. Respecto a la primera pregunta, si la guerra ha habitado en mi territorio, sí ha habitado en mi territorio. Eh, Conozco, sí he sido conocedora de algunos hechos violentos en mi territorio, pero no porque los haya vivido, sino porque me los han contado. Quienes hicieron estos hechos violentos fue la guerrilla en una época en donde en mi territorio era zona roja. Sucedió porque, pues como lo dije en la anterior respuesta, este territorio era catalogado como zona roja debido a que este territorio conecta con un páramo de Pisba y Pisba siempre ha sido un municipio de zona roja. Entonces, se decía que esta gente, los guerrilleros, andaban por estas zonas debido a eso. A mi familia no la afectó, a mis amigos tampoco, pero pues más que eso yo creo que es como la incertidumbre de que esa gente no vuelva. A mujeres sí supe que le afectó, porque cuentan que en la época de unas fiestas que se realizaron en mi municipio, pues em, vino esta gente y habían varios policías prestando pues servicio. Y en una cuadra del municipio, un guerrillero mata a un policía y él estando con su familia. Entonces, pues afectó drásticamente a la esposa de este señor. Yo me imagino que sí, claro, le cambió la vida total a esa señora, pues debido a que pues la afectación moral, psicológica que ella, que ella vivió después de este suceso. Bueno, con respecto a la primera pregunta donde dice la guerra ha habitado en mi territorio, pues considero que no, pues ya que este es un municipio calmado, eh, pues alguna vez se vio como un enfrentamiento, pero pues
no fue como así como tan violento. Conozco hechos violentos, sí, pues lo que decía anteriormente, hace unos años, ocurrió un enfrentamiento, pues que se decía que fue entre guerrilla y ejército, pero pues fue el único que conozco que se haya presentado hasta el momento. ¿Quiénes lo hicieron? Pues lo hicieron, eh, pues ya lo dije, se dijo que la guerrilla hubo un enfrentamiento junto con el ejército. ¿Por qué cree que sucedió? Pues porque de pronto, pues ya se sabe que el ejército está para, está para apoyar y cuidar pues a la gente. Entonces, pues se creía que venían para el municipio, entonces el ejército trató de impedir. Pues en realidad a mí, a mi familia, a mis amigos no nos afectó mucho, pues porque no fue dentro del casco urbano del municipio. ¿Le afectó a las mujeres? No, pues de pronto le afectó a la esposa del señor, quien fue como alcanzado en ese entonces por una bala perdida de ese enfrentamiento. Que si le cambió la vida a alguna de esas mujeres, pues yo creería que a la esposa del señor quien vivió ese momento, de pronto algo psicológicamente. ¿El por qué? Porque pues es de lógico que después de vivir un enfrentamiento, pues la gente vive pánico e igualmente dentro del municipio pues se pensó que de pronto volvían a entrar o se volvía a repetir dicho enfrentamiento, pero pues no fue más, sino en ese episodio nada más. Dentro de mi territorio eh, o mi comunidad no se ha presentado hechos de violencia que pues afectaran tanto a mi familia como a mi comunidad y tampoco pues a las mujeres. Ya pues hablando un poco en cuanto a otros territorios, creo que la violencia es algo que pues nos aqueja a todo el mundo de una u otra manera, pero pues como lo decía anteriormente, gracias a Dios en mi comunidad no se ve este conflicto armado. Ya pues que violencia pues hacia las mujeres sí se puede ver como en todos los ámbitos, pero hacia la guerra o el conflicto armado no. Ya pues en mi ambiente laboral sí me he podido dar cuenta sobre el conflicto armado, ya que soy jefe de enfermería. Entonces he conocido varias personas que han sido víctimas del conflicto armado y han tenido que salir de sus territorios pues por miedo y por evitar complicaciones o la muerte de sus familiares. Como lo decía anteriormente, es algo que nos aqueja a todo el mundo y pues obviamente en este momento no estamos en un territorio que pues sea como de conflicto armado, pero pues puede que las personas migren hacia nuestro territorio que son víctimas del conflicto. Para la pregunta número 2 sobre la superación de la guerra, en caso de conocer a alguna mujer víctima de la guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? ¿Cómo se recuperó? ¿Qué cree que se puede hacer para que no se repitan estos hechos? ¿Se organizó la comunidad para evitar repeticiones? ¿Sirvió esa iniciativa? ¿Qué aprendieron como comunidad o familia? Háblenos al respecto. Ya como les había mencionado anteriormente, que por los hechos aislados de enfrentamientos armados que afortunadamente pues no golpearon al municipio donde yo resido, pues no tengo conocimiento de que haya sido golpeada una mujer por estos sucesos en este territorio, por la violencia pues que se, se sucedió en esta parte. Lo que sí tengo entendido desde una señora que vive aquí en el municipio, que perdió un hijo
le asesinaron a un hijo en la masacre de la Sarna. Creo que ya todos pues lo han escuchado. En la masacre de la Sarna, esto ocurrió en la vía que conduce de Sogamoso a Pajarito y Yopal. Este hecho pues golpeó muy duro a esta familia, ya que este muchacho era pues una gran persona, un gran ser humano. Adicionalmente pues era muy joven, tenía todo el futuro por delante. Esto fue lo que sucedió, ya que pues debido a esta violencia afectó directamente a esta señora y, y, pues eso afecta mucho tanto a la conciencia como las vivencias y el resto de, de familia también pues es golpeada mucho en su parte sentimental y en su parte psicológica. Y esto fue es lo único que yo he escuchado acerca de este acontecimiento. Con el relato, ahora con la superación de la guerra. En el caso de la mujer que pierde a su ser querido, que es su esposo, pues ella en su momento, conmovida con el lamentable hecho, cuentan que se refugió emigrando del municipio para donde era oriunda, pues que la verdad no tuve conocimiento de dónde era. Em, Se recuperó ahora de mi punto de vista buscando ayuda, ya que pues es muy doloroso, injusto y son tantos sentimientos encontrados. Algo que se puede hacer para que no se repitan estos hechos eh, es garantizando los derechos humanos y dando un buen castigo a quienes cometan estos atroces hechos. De igual manera, reparando a las víctimas y comenzar a transformar la cultura. Estos hechos dejan, sí, claro, muchas enseñanzas, ya que pues es tratar de transformar la convivencia, evitando pues cometer estos hechos y algo muy importante que sería es concientizando a las nuevas generaciones que vienen en el proceso. La superación de la guerra. Pues la primera pregunta es qué hizo ella después de los hechos violentos. Como lo contaba anteriormente, no sé ya después del suceso qué fue lo que pasó, porque era gente que pues venía acá, prestaba su servicio y se iba, los policías. Entonces, pues ella pues no sé qué haría con su vida, pero pues me imagino que sí fue muy afectada. Tampoco sé si se recuperó o cómo se recuperó, porque nunca estuve pues en esa época ni tampoco sé qué persona era. ¿Qué se puede hacer para que no se repitan estos hechos? Yo creo que pues no sé, estar más como prestos a saber que en cualquier momento esta gente vuelve, sí, o sea, como que poner más barreras y saber que deben estar más pendientes para que no se vuelvan a repetir estos hechos. Más que organización, pues yo creo que siempre igual va a surgir la incertidumbre si vuelva esta gente o no, pues porque hace mucho tiempo no se ha vuelto a vivir estos sucesos. Pues como comunidad se aprendió a que cuando si se llega a ver a esa gente, pues directa o indirectamente se tiene que tener mucho cuidado y, y estar más atentos y prestar más atención a tratar de diferenciarlos, porque esa gente es muy difícil de diferenciarla de, pues, de la gente del común, de la gente del campo. ¿Qué hizo ella después de los hechos violentos? Pues la verdad no, si conozco, no conozco en el momento dentro de mi municipio mujeres eh, que hayan sido víctimas de hechos violentos. Dentro de mi municipio siempre se ha hecho como charlas para evitar el- para evitar los hechos violentos, para que ellas denuncien, eh,
pues en este municipio es un municipio muy calmado, donde no se presentan, pues de que se sepa, sí no se sabe de hechos violentos contra las mujeres. De pronto en nuestros antepasados sí existía el maltrato contra la mujer, físico, psicológicamente, aunque pueda que ahorita esté pasando eso, pero pues ya no es pues como antes, que antes las mujeres éramos muy calladas, muy sumisas. Ahorita la mujer ya está más educada, ya sabemos en qué momento denunciar o no denunciar eh, los hechos contra las mujeres. Pregunta sobre la superación de la guerra. Dentro de mi ámbito laboral sí he conocido varias mujeres víctimas de la guerra. Normalmente, ¿qué se hace en estos casos? Se brinda un acompañamiento, ya sea psicológico, pues para su recuperación, también en el ámbito de la medicina y pues de la enfermería también se hace un acompañamiento, porque pues estas personas tienen que ser tratadas desde todos los puntos de vista, tienen que ser orientados y pues ayudar a su recuperación, porque pues los hechos que ellos viven son demasiado fuertes. Entonces, pues obviamente se tiene que hacer un acompañamiento a ellos, a sus familiares y a sus cercanos. Em, y pues obviamente tratar de generar un cambio en la vida de estas personas. Ese cambio no simplemente no va a ser de la noche a la mañana, sino pues obviamente va a ser transversal. Entonces, pues de la misma manera, pues se tiene que hacer un acompañamiento mucho más desde la psicología. Finalizando con esta encuesta, pregunta número 3 sobre la violencia contra la mujer. Respecto a la violencia contra las mujeres, ¿considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? En su familia ha identificado legados, creencias, costumbres que pueden generar conductas de violencia contra las mujeres. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de la guerra y violencia del país en la violencia ejercida contra las mujeres? En cuanto a la pregunta número 3 sobre la violencia de género, la violencia contra la mujer, eso no, pues no digamos que eso es difícil o es fácil de ocultar. La, el machismo siempre ha existido y aún más el siglo pasado sí que se vio más frecuentemente cuando las personas o las mujeres no tenían educación. Los hombres pues las trataban muy mal, las acosaban, les pegaban porque pues, en el hogar vivían con muy malos tratos. Y los padres pues ahí apoyaban esa forma de mantener un hogar supuestamente bien organizado. En esto ya pues ha disminuido un poco, pero todo hace parte, ya en mi punto de vista, a, a la poca educación que tienen las personas, pero sobre todo la formación que hay en los hogares, ¿sí? Pues si un ciudadano, una persona, un joven, un niño, ve que en la casa pues se hablan con groserías, se lanzan golpes, se ultrajan, se pegan, pues eso es relativo porque esa persona pues va a desarrollarse con esa forma violenta, con esa forma de ser tan violenta contra las mujeres. Y es por eso que hay algunos casos de violencia de, de género y hasta suicidas, hasta pues pueden quitarle la vida a otra persona. Eh, y esto todo ocurre pues también por las agresiones que ve uno como joven, como niño, en la vida en la vida cotidiana, en la vida de la casa, en el hogar donde se forma. Y en algunas viviendas pues el trato no es que sea el más adecuado. Todo esto se da también porque hay infidelidades, hay
exceso del alcohol, exceso de drogas, pérdida de conciencia por las drogas. Entonces hay mucha gente que pues sin querer también pues acaban con la vida de otra persona. Eh, yo creo que pues no hay ninguna relación estrecha entre la violencia a nivel general con la violencia que se ejerce últimamente, ¿no? Con la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, ya que pues esta se desarrolla en algunas, como le decía anteriormente, en algunas personalidades de algunos individuos, ya que pues por hechos directos de violencia ejercida en los hogares, como en maltrato verbal, incluso hasta llegar a la violencia sexual, eh, con groserías, como se tratan con groserías, lanzan golpes. Entonces eso es lo que se ha tenido en cuenta, pues como con esas actitudes que demuestra el individuo hacia la otra persona, pues despierta eso y despierta un instinto eh, para ejercer violencia en contra del género femenino. Lo que me, lo que me atrevo a decir a- acerca de los agresiones que últimamente están recibiendo las mujeres. Esto se da es porque se presenta no se presenta una adecuada educación en los hogares y por ende, pues otra cosa que antes la ley era muy laxa, no, no tenía un rango fuerte de sentencia para las personas y podían hacer lo que quisieran y salir rápido de la cárcel. Hasta ahora que el gobierno pues ha tratado de facilitarle un proceso de dignidad a la mujer, es que pues ha tenido un control ya un poquito más estricto en cuanto a la violencia de género. Respecto a la violencia contra las mujeres, entonces sí considero de que estos hechos tienen costumbres machistas, que antiguamente era muy común escuchar a la gente hablar de que los hombres llegaban borrachos a pegarle a sus esposas. Y sí tuve el conocimiento de unos vecinos de que el esposo llegaba en la madrugada borracho y llegaba a generar conflicto y esto terminaba en un maltrato de golpes a su esposa. Y pues era algo ya muy común de que fuera de seguido estos sucesos. En cuanto a mi entorno, no hubo estos hechos de maltrato contra alguna mujer. Lo más allegado, como conté anteriormente, fue lo de la historia de los vecinos. Entonces ahora seguimos con lo siguiente, de que si encuentro alguna relación en la guerra y violencia del país en contra de las mujeres. Pues que en su momento, pues la antigüedad era muy machista eh, en cuanto a lo vivido con la guerra, ya que pues los hombres eran los que mandaban y hacían todo, pues esto generando una serie de controversias y que pues en su momento, pues de que en la guerra, pues me contaban de que los grupos armados era o sea, las mujeres era el blanco de la violencia sexual. Pues sí, esto era como, pues contaban que era una técnica pues para controlar a los territorios. Pues sí, estos hechos tienen sus raíces. Pues más que ser machistas, que perduren socialmente, es porque siempre se ha vivido esta guerra y pues por este conflicto armado que toda la vida ha existido, pues yo creo que se ha generado tantas problemáticas y se han visto inmersas pues tantas mujeres que han tenido que sufrir y ver morir a sus maridos, ya sea porque trabajen en la policía, en el ejército o
O sí, o sea, gente del común. Pero yo creo que las mujeres que se ven más afectadas son las que se casan con esta clase de personas que son como policías o soldados, porque ellos siempre se van a ver inmersos en la guerra. En mi familia, no, no se han identificado legados, ni creencias, ni costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres, porque en mi familia siempre nos han enseñado que al hombre se respeta y al hombre le han enseñado que la mujer se respeta. Entonces, nunca hemos tenido esa vivencia del machismo ni nada de esas cosas, porque siempre se ha respetado eso, independientemente de que nuestros ancestros sí tuvieron que pasar por esas épocas en donde el hombre era el que mandaba y la mujer era la que hacía, pero ahora ya como que estamos muy regulados. Sí, se encuentra una relación entre la historia de la guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres, como lo respondía ya en una pregunta anterior. em, la violencia, o sea, siempre que existe violencia, siempre pues va a ir ejercida pues contra las mujeres o contra, bueno, contra un pueblo en común, pero las que sufren más son las mujeres cabeza de hogar porque en la mayoría de los casos las mujeres siempre son las que pues llevan la batuta y siempre como que pierden a sus maridos y estas cosas en esa guerra. Entonces pues ellas a raíz de esto se sienten afectadas psicológicamente, ya que pues con el tiempo y con el trasceder de los días pues han conformado una familia y pues ya no es lo mismo tener su familia pues sin una figura paterna. Mm, Creo que la relación que hay de anteriormente a hoy es que anteriormente las mujeres, mm, bueno, ya lo he dicho anteriormente, que las mujeres anteriormente éramos muy calladas. Existía mucha violencia, pero a raíz de esa violencia nos manteníamos calladas por el miedo a que nuestras parejas o bueno, gente ajena a uno, ya sea bien familiar o bien gente particular. Entonces era el miedo a las agresiones. Entonces, anteriormente existía mucho eso. Em, hoy en día, ya las mujeres tenemos más autoestima, tenemos más moral, tenemos más independencia, y gracias a eso sabemos cómo cuidarnos, sabemos cómo denunciar. Mm, a raíz de eso también ya ha parado más la violencia contra nosotras las mujeres. Mm, Porque pues ya existe más el estudio y las mujeres ya sabemos qué hacer y cómo actuar en cada momento. Considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente, pues creería que sí, aunque vuelvo y lo repito, ahora no es como antes. Antes las mujeres eran más calladas, no denunciaban. Ahora la gente ya está, ahora ya las mujeres estamos más educadas, sabemos en qué momento denunciar y pues a raíz de eso ya se ha acabado el machismo. Aunque pues todavía lo hay, pero pues como digo, no es como antes. Anteriormente era mucho más. Sí lo viví con mis padres. Mi padre era muy violento contra mi mamá, pues porque igualmente soy la mayor de los hermanos, entonces puedo dar testimonios de que él era violento porque nos tocaba meternos como entre ellos para que mi papá no le pegara a mi mamá. Entonces, sí vi esa violencia anteriormente.
considero que pues obviamente en nuestra comunidad muchas veces y más en la antigua se ve esa violencia de género, esas costumbres machistas, ya que muchos de nuestros abuelos consideran que las mujeres son para la cocina, lavar, planchar y los hombres para trabajar. Y obviamente las cosas ya no son así, sino se tiene que generar como una balanza entre las mujeres y los hombres. Entonces, sí considero que muchas veces se ve estas costumbres machistas socialmente en la actualidad y también en nuestras familias, como que se ve que tenemos que ser sumisas y realmente no es así. Entonces, considero que pues todos debemos estar como en una misma línea y en una misma balanza. Y pues la violencia en nuestro país sobre las mujeres es bastante, ya que se puede ver el machismo nomás en las casas, en el trabajo, hasta en un parque. Entonces, considero que sí, la violencia contra la mujer todavía se ve demasiado. Quiero agradecerles por haberme ayudado en esta entrevista. Espero haya sido de su agrado.